Muchas gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Serra, tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a la comisión. Gracias por estar aquí. Gracias también a Sara Gómez por acompañar. Desde mi punto de vista me gustaría preguntarles fundamentalmente sobre dos cuestiones, aparte de referirme concretamente al programa de Mujer y Ingeniería que ha comentado. En primer lugar, respecto a cuál es la situación de los jóvenes, en tanto que estamos en la Comisión de Juventud, cuál es la situación de los jóvenes que deciden apostar por la ingeniería, no solamente de las mujeres, sino del conjunto de los jóvenes. En primer lugar, bueno, con respecto a la Comunidad de Madrid, porque es evidente que vivimos en una comunidad en la que empleo para jóvenes es sinónimo de precariedad en esta comunidad y en el conjunto de nuestro país, desde luego no solamente en la Comunidad de Madrid. Y claro, ¿qué sucede con quienes deciden apostar por la ingeniería? Desde nuestro punto de vista está totalmente relacionado, evidentemente, con qué sucede en la industria en nuestro país, ¿no? Cómo todo el conocimiento respecto a la ingeniería, desde luego, se traslada en la práctica y tiene efectos concretos sobre la realidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, respecto a la situación del empleo en nuestro país, bueno, decir que en los últimos años en los que se puede ver una cierta recuperación en términos económicos, eso es evidente, no está repercutiendo en mejora de las condiciones de vida del conjunto de los jóvenes y del empleo de los jóvenes, ¿no? Y estamos viendo cómo pues, se está reduciendo la fuerza de trabajo joven en el conjunto del mercado de trabajo de nuestro país, ¿no? Hay datos concretos, o sea, en el año 2014 era del 30% del conjunto y en el año 2016 el 27%. Bueno, estos datos se pueden ver en relación también a la tasa de actividad, que también se ha reducido en los últimos 3 o 4 años, y esto está generando pues una inmigración del conjunto de los jóvenes que es verdad que se ha reducido en los últimos años respecto al año 2013, pero que sigue siendo enorme, ¿no? Y en carreras bueno, que tienen que ver con ingenierías, desde luego que está sucediendo enormemente. Muchos de los jóvenes se van pues, a países como Alemania, donde hay una industria donde se puede aplicar los conocimientos en ingenierías, ¿no? La temporalidad también está manteniéndose o está aumentando, de hecho, y esto tiene efectos, como decía, también sobre el sector de la industria y los jóvenes que trabajan en la industria, ¿no? Por cierto, con respecto a las mujeres, en la comunidad, en el conjunto del país, las mujeres son hasta un 20% menos de las empleadas en el sector de la industria, ¿no? Esto tiene que ver también, desde mi punto de vista, con la pregunta que ha formulado usted respecto a las ingenierías. Son tipos de empleos que no son, tan socialmente adecuadas a lo que es el rol femenino, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacemos respecto a esto? ¿Qué planteamiento tiene la Real Academia respecto a esto? Desde nuestro punto de vista, los ingenieros y las ingenieras no están exentos de esta precarización del conjunto del mercado laboral. El aumento de la subcontratación en la industria es enorme en los últimos años. Los falsos becarios se dan también en los empleos de ingenierías y la temporalidad también es altísima, ¿no? Como decía, muchos de los que estudian en este país se tienen que ir a Alemania u otros países porque no encuentran, y esto desde nuestro punto de vista tiene que ver en primer lugar con la baja inversión en I+D+I en nuestro país, pero también, como decía, con que en este país no hay una inversión en sectores de alto valor añadido, como sí pasa en otros países de la Unión Europea con Alemania, que se dedican a exportar, mientras en España nos dedicamos a importar y a la vez nos dedicamos a endeudarnos precisamente con los bancos alemanes, que son de los países donde exportan, ¿no? Y aumentamos esa estructura que desde nuestro punto de vista tiene que ver con la Unión Europea, que está configurada de una forma que genera más desigualdades en vez de convergencias, que era lo que se suponía que iba a generar la Unión Europea, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con respecto a esto, tanto con el empleo como con la inversión en sectores de alto valor añadido? Esto es una pregunta, y con respecto a un tema que me gustaría que abordasen, y con respecto a la segunda cuestión, dado que la Real Academia se refiere o se dedica también a asesorar a los poderes públicos y a la sociedad en el conjunto, a trasladar una serie de, no solamente de conocimientos, sino de valores, de ética, entiendo, con respecto a la ingeniería, al conocimiento, a la industria, me gustaría plantearles respecto a la sociedad y los recursos, ¿no? En tanto que creo que es importante aportar una visión sobre cómo afrontar mejor la innovación, la inversión, el desarrollo y mejorar las técnicas que repercuta positivamente en la sociedad. Desde nuestro punto de vista, tenemos un sistema energético actual que, desde luego, no garantiza el acceso universal a la energía.
y que tiene nefastas repercusiones para el medio ambiente y la sociedad a escala tanto local como global, y que no garantiza la satisfacción, desde luego, de las necesidades de generaciones futuras, además de que se caracteriza por un fomento del crecimiento del consumo sin parar, ¿no? ¿Cómo hacer precisamente para que exista soberanía energética, para que exista acceso a la energía universal equitativa y para que en toda la actividad energética se respeten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Y por último, me gustaría referirme a la cuestión del programa Mujer y Ingeniería. Desde nuestro punto de vista, o más desde mi punto de vista en este caso, concretamente respecto a las mujeres que no acceden a carreras de ingeniería, bueno, tiene que ver con que vivimos en una sociedad en la que se da un sistema social bueno, que yo lo identifico y se identifica como el patriarcado, que hace que no solamente haya un problema como cultural, sino social y económico, que expulsa a las mujeres de determinadas posiciones en esta sociedad. Desde mi punto de vista, con respecto a lo cultural, tiene que ver desde luego con la educación, es decir, porque las mujeres tenemos el 70%, ha dicho el 70% en educación y salud, en empleos de educación y salud, y solamente el 12% en carreras que tengan que ver con ingenierías. Bueno, pues porque se nos educa fundamentalmente para cuidar, para tener trabajos de cara al conjunto de la sociedad, como puede ser de salud o de cuidado, y no tanto para estar liderando, digamos, el conocimiento científico u otro tipo de carreras que tienen que ver con roles y estereotipos que se nos asignan a unos y a otros. Pero además hay una cuestión evidentemente material que tiene que ver con la sociedad en la que las mujeres están cargando desde la crisis mucho más, pero desde hace siglos, con el trabajo de la reproducción de la sociedad, que hace que pues estemos sobrecargadas en tanto que la crianza y los cuidados, pero también accedamos a la precarización del mercado laboral de una forma mayor, ¿no? Y además esto se conjuga con lo que usted ha comentado, que tiene que ver con la falta de acceso al poder, es decir, en las grandes empresas y en empresas donde se centran en ingenierías, pues desde luego se expulsan a las mujeres de posiciones de poder, porque hay algo así como un techo de cristal en el que las mujeres suben, pero hasta cierto momento en el que ya solo le toca a los hombres tener esas posiciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, estamos dando avances enormes en este país y en el conjunto del planeta respecto a la situación de las mujeres. Fundamentalmente en el plano cultural, es decir, está habiendo un avance del conjunto de la sociedad respecto a esos estereotipos, a qué es lo que pueden hacer a las mujeres y qué es lo que deberían de poder hacer, pero también esto se tiene que trasladar en cambios legislativos, en cambios institucionales que esperemos que se dan en los últimos años. Desde luego consideramos que el hecho de que una institución como la suya haga programas en mujer y ingeniería como este es un avance y es algo que facilita que avancemos hacia ellos, y eso repercute en los poderes públicos y en el conjunto de las instituciones. Así que nada más, agradecerle que hayan estado aquí y seguir en contacto para próximas ocasiones. Gracias.